Vamos a esperar un minuto. Ya está transmitiendo. Lo importante es que el jurado y Cecilia. Bueno, ya se está transmitiendo. Buen Podemos día, Cecilia, comenzar, no sé si les si me parece. escuchaste, justo se cortó. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, te escuché, Conti. ¿Qué tal? Bien. Sí. Espera un Hola, segundito. Cecilia. Un segundito. Bueno. No te Ahí está escucho, Natalia. Pablo, ¿me está cortando? No, ahí está Natalia. Tranquila. Bien, Bueno, creo que podríamos comenzar ya. bien. ¿Vos Buenos avisame días a cuando todos. ponga la presentación? Sí, yo te aviso, tranquilo, Constanza. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, la verdad que es un placer que nos encontremos de nuevo en una defensa de tesis. Así que bueno, ¿Sí? en este caso de Constanza Vivanco, agradecerle especialmente al jurado y en especial a Ada, que como suplente tuvo que cubrirnos para poder llegar a esta instancia necesaria por los tiempos que apremian en esta época. Así que bueno, agradecidos a todos. Hoy nos acompaña los directores, colegas, amigos, egresados de esta facultad, y también me acompaña la licenciada Eugenia Enrico Jenny, que es la coordinadora del área de posgrado. Bueno, les comento cómo es un poco el procedimiento. Yo la voy a presentar a Constanza, después va a dar su exposición, y después vendrán las preguntas del jurado y algún comentario de los directores si lo desean hacer. Después lo vamos a pasar a todo el público a sala de espera para que el jurado haga el dictamen, y después que esté completo el dictamen recién le daremos entrada nuevamente a todos los presentes para cerrar el acto académico. Ese es un poco el procedimiento. Obviamente que durante la exposición se le va a pedir a todos los presentes que silencien los micrófonos y las cámaras, salvo los directores, salvo los jurados y miembros de la comisión. El resto, que por el momento tengan las cámaras y micrófonos apagados. Bueno, voy a presentar la Constanza. Defensa de tesis doctoral, licenciada Constanza Guadalupe Vivanco. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Constanza Guadalupe Vivanco para optar al grado académico de doctora en ciencias biológicas y que trata sobre el tema uso del hábitat para la nidificación y alimentación del grupo funcional de constructores de huecos, aves piscidae, implicancias para el manejo sustentable de los bosques pedemontanos de las yungas australes. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Guillermo Emilio de Fossé y codirección de la doctora Natalia Politi. El tribunal examinador, aquí presente y designado por resolución 110 del 2019 del Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, está integrado por doctora Ana Laura Ronchi Virgolini, Universidad Autónoma de Entre Ríos, doctor Rubén Marcos Várquez, Universidad Nacional de Tucumán, y doctora Ada Lilian Echevarría, Fundación Miguelillo.
Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Cecilia Inés Robles. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará luego a redactar su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Bueno, ahora sí, Constanza, mucha suerte. Es tu momento. Muchas gracias, Pablo. Buenos días para todos. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, como ya dijiste vos, el tema de mi tesis se titula Uso de hábitats para la nidificación y la alimentación del Grupo Funcional de Constructores de Huecos, implicancias para el manejo sustentable en los bosques pedemontanos de las yungas australes. La tesis está estructurada en 4 bloques principales, que es la introducción general, donde se nombra los ecosistemas boscosos, las yungas australes y sus disturbios, los pájaros carpinteros, el área específica de estudio, con una metodología general y los análisis estadísticos, resultados y discusión, y conclusiones y recomendaciones de manejo. Los ecosistemas boscosos. Los bosques ocupan el 30% de la superficie total terrestre y proporcionan hábitat para gran cantidad de especies. Pero esta distribución de los bosques no es uniforme, sino que se encuentran concentradas en las zonas ecuatoriales. Los bosques tropicales, junto a los bosques subtropicales, contienen el mayor número de especies amenazadas o en peligro de extinción. Estas amenazas están relacionadas con el aprovechamiento no sostenible por parte del ser humano. Dentro de esta región boscosa tenemos a la región biogeográfica de las yungas australes, también denominada la selva tucumano-boliviana, que es un área que se incluye dentro de las áreas más ricas y diversas de la Tierra y presentan un alto grado de amenaza antrópica. Dentro de las yungas australes, uno de los pisos es el bosque o la selva pedemontana, que es el área en donde se realiza esta tesis. El bosque pedemontano, que es una unidad fitogeográfica distintiva de los bosques secos estacionales, que fue descrita por Prado. Dentro de este bosque, en buen estado de conservación, tenemos que el área tiene un dosel continuo con entre 25 y 30 metros de altura, con un área basal entre 25 y 30 metros cuadrados por hectárea y con especies características de un bosque en buen estado de conservación. Más del 90% de la superficie boscosa del bosque pedemontano ha sido alterada y los remanentes se encuentran hoy en día alterados por 2 tipos de disturbios que son el aprovechamiento forestal y los incendios forestales. El aprovechamiento forestal consiste en la acción de corte de los árboles de manera selectiva, que se buscan y se seleccionan de acuerdo a las características propias de la especie, y lo que se hace es cortar en base a un esquema selectivo con diámetros mínimos de corte. En el bosque pedemontano, tanto en las provincias de Jujuy como de Salta, este diámetro está entre los 30 y los 60 centímetros de diámetro a la altura del pecho. En el bosque pedemontano existen 12 especies que son las que están sujetas a este aprovechamiento, como puede ser el cedro, el roble, el cebil, el urundel, el apacho rosado, la quina, el urundel, el palo blanco y el palo amarillo. Este aprovechamiento lo que genera es que los bosques estén como empobrecidos, disminuyendo los valores del área basal a la mitad de sus valores iniciales y con una baja riqueza de especies en los sitios donde recientemente fueron aprovechados. Otro de los disturbios que está presente en los bosques pedemontanos son los incendios forestales. Estos incendios forestales a nivel local lo que producen es una simplificación del hábitat y a nivel de paisaje van incrementando la heterogeneidad. Los bosques pedemontanos del noroeste argentino no cuentan con información sobre la frecuencia y la intensidad de estos disturbios. Y los impactos del fuego sobre la biodiversidad van a depender del ecosistema boscoso y de la intensidad y de la severidad del evento. Un grupo importante y que son sensibles a los disturbios son los pájaros carpinteros, que pertenecen a la familia Piscia. Estos pájaros carpinteros son llamados también los usuarios primarios de huecos, ya que crean sus propios sitios de nidificación y dormidero
pero a la vez también dejan disponibles estos huecos para otras especies que son los aniladores secundarios de huecos. Lo que a nivel de los pájaros carpinteros, lo que produce el efecto tanto con el aprovechamiento forestal como en incendios forestales, los afecta de distintas maneras. Por ejemplo, para el aprovechamiento forestal disminuye la densidad de los árboles grandes, también va disminuyendo la densidad de las especies de pájaros carpinteros al afectar tanto la altura como el tamaño general de los árboles. En relación a los incendios forestales, generan árboles muertos en pie, que son los SNAC, que van a estar influenciando a la parte de la excavación, el forrajeo de las especies de pájaros carpinteros. En el bosque pedemontano de las yungas australes podemos encontrar 5 especies de pájaros carpinteros, que es el Campestris leucopogon, el Piculus chrysochlorus, Colaptes rubiginosus, Driobates frontalis y Picumus cirratus, que a la vez tiene subespecies. Por lo tanto, el objetivo general de la tesis fue generar conocimiento sobre cómo el fuego y el aprovechamiento forestal modifican los atributos estructurales del bosque y afectan el uso de hábitat de las aves constructoras de huecos. En base a esto se propone esquemas de manejo forestal sustentables que permiten el uso del bosque y a su vez para conservar la biodiversidad. El área de estudio se llevó a cabo en el bosque pedemontano de las provincias de Jujuy y de Salta. Se seleccionaron 9 sitios, 3 sitios que son bosques en buen estado de conservación, que es la finca Yuchán, la finca San Martín y Jaimancito. 3 tipos de bosques con aprovechamiento forestal, que es la finca Higueritas, Aguay y Piquete, y 3 bosques afectados por incendios forestales, que es Sausalito, La Unión y Aguay. En cuanto a los objetivos particulares de esta tesis, fueron 6. La número 1, que es comparar las variables estructurales del bosque. La número 2, que es comparar la densidad de las especies de pájaros carpinteros. La número 3, que es comparar la densidad de huecos excavados. La número 4 y la número 5 es relacionar tanto la densidad de las especies de pájaros carpinteros, la densidad de huecos excavados, con las variables estructurales. Y la número 6 es comparar las características estructurales del bosque con el uso de forrajeo y de excavación por los pájaros carpinteros. En cuanto a la metodología general, para la estructura de vegetación se realizaron parcelas de vegetación, en total 270 parcelas, de 0,05 hectáreas. En cada parcela se determinó la especie de árbol, el estado del árbol, el DAP, la altura, la visibilidad horizontal, la cobertura y el área basal. En cuanto a la metodología para la densidad de pájaros carpinteros y huecos excavados, se recorrieron 3 transectas de 1500 metros entre los meses de abril a septiembre y de octubre a marzo durante 3 años consecutivos. Las transectas fueron recorridas la misma cantidad de veces en los mismos horarios, en la estación seca de 8 a 18 horas, en la estación húmeda de 6 a 20. Para observar la identificación de tanto las especies forrajeando como las especies en los huecos excavados, se realizaron mediante observación directa por vocalización y tamborileo. Cuando se registraba una especie de pájaro carpintero excavando o forrajeando, se georreferenció su ubicación, la especie del árbol, se determinó el diámetro a la altura del pecho, la altura a la que estaba forrajeando o estaba el hueco excavado, el estado sanitario, si era vivo o si estaba muerto, y los árboles muertos fueron agrupados en una única categoría que corresponde a muertos sin identificación de la especie a la que pertenece. En cuanto a los huecos excavados, se los separó en 3 grupos, que son los huecos excavados de tamaño grande, que corresponden a la especie de pájaro carpintero Campestris leucopogon, los excavadores medianos, que corresponden a las especies Dorniliones frontalis, Colaptes rubiginosus y Piculus chrysochlorus, y las excavadoras pequeñas, que corresponden a la especie Picumus cirratus. Para los análisis estadísticos, para observar si las diferencias difieren entre los distintos tipos de bosque, se utilizó un escalamiento multidimensional no métrico y las curvas de abundancia.
Para explorar y comparar las diferencias entre las variables estructurales en los distintos tipos de bosques, se utilizó modelos lineales generalizados mixtos para ver la relación entre las especies de carpintero con las especies de árboles. Se utilizaron las redes de interacción, y para evaluar las diferencias entre las densidades de las especies de pájaros carpinteros, de huecos excavados y los sustratos utilizados en los distintos tipos de bosque, se utilizaron también modelos lineales generalizados. El objetivo número 1, entonces, es comparar las variables estructurales del bosque pedemontano. La hipótesis fue que los distintos tipos de disturbio producen cambios diferenciales en las características estructurales del bosque, por lo que las especies vegetales difieren en relación a las áreas no disturbadas del mismo bosque. El fuego produce una mayor mortalidad de árboles de tamaño pequeño, a diferencia del aprovechamiento. Los resultados mostraron una disminución en la densidad de 6 especies principales de las especies vegetales en relación a los bosques de referencia. Fue menor en los bosques disturbados, siendo mucho menor la densidad en los bosques con aprovechamiento forestal. El NMDS lo que mostró es un agrupamiento de las especies vegetales en los distintos tratamientos. Podemos ver que en los bosques quemados hubo una predominancia de árboles muertos, del cedro y de Ana delantera colubrina, que es el cebil. Para los bosques de referencia se identificaron las especies que son típicas de un bosque en buen estado de conservación, como Ana delantera colubrina, que es el cebil, Helicophyllum multiflorum, que es el palo blanco, Philostilum rhamnoide, palo amarillo, Amburana carencia, el robles, el burundel, lapacho, quina y se me olvidó. Para los bosques aprovechados tenemos otro grupo de especies que son el chalchal, el orcomolle, el laurel, el aguay, el mato, la lanza blanca y el pacará. En cuanto a las variables estructurales del bosque, hubo diferencias significativas en la variable, en el porcentaje de cobertura para los bosques quemados, y para la visibilidad, que es la variable visibilidad, fue significativo tanto para los bosques con aprovechamiento forestal como para los bosques afectados por incendios forestales. Acá se debe a que al haber menor cantidad de especies hubo un incremento de la luz, por lo que aumenta las especies herbáceas y disminuye la visibilidad. Y en cuanto a la cobertura, al disminuir la cantidad de individuos en el bosque, aumenta el porcentaje de cobertura. En cuanto a la densidad de árboles vivos, con DAP menor a 40 centímetros, fueron significativamente menor en los bosques afectados por incendios forestales, y para la densidad total de árboles fue significativamente menor para los bosques afectados por incendios forestales. En cuanto a la densidad de árboles vivos con DAP mayor a 40 centímetros y árboles muertos de DAP mayor a 40 centímetros, fueron significativamente menores para los bosques afectados por incendios forestales. En cuanto a la variable altura, para los bosques afectados por incendios forestales fue significativamente menor, tanto para los árboles que tienen hasta 9 metros, como para los árboles de altura intermedia entre 10 y 19 metros. Y para el área basal de los árboles vivos fue significativamente menor, tanto para los bosques afectados por incendios forestales, como para los bosques con aprovechamiento forestal. Y el área basal de los árboles muertos fue significativamente menor para los bosques afectados por incendios forestales. Por lo tanto, esto se puede deber a que el fuego lo que hace es eliminar los árboles que tienen menor DAP, menor altura, mientras que el aprovechamiento forestal elimina los árboles que tienen mayor DAP. El segundo objetivo es la densidad de pájaros carpinteros. El objetivo fue comparar y cuantificar la distancia de detección de las especies de pájaros carpinteros y la densidad en bosques disturbados y no disturbados. La hipótesis es que la modificación de la estructura del bosque produce cambios que afectan de manera dispar tanto a la distancia de detección de las especies de pájaro carpintero
por lo que la densidad y la distancia de detección será menor en bosques disturbados. Los resultados mostraron una disminución de las densidades en los bosques disturbados en relación al bosque de referencia, pero fue significativo solo para 2 especies, Campestylus leucopogon y Colaptes rubiginosus. Por lo que a nivel de los bosques aprovechados, esta disminución pudo deberse a que los árboles grandes que usan este grupo tanto para forrajeo como para excavación están disminuidos por el efecto del aprovechamiento forestal, mientras que para los bosques afectados por incendios forestales suele haber también una baja densidad en este caso, pero llama la atención porque en los bosques quemados existen otros recursos que están disponibles para estas especies de pájaros carpinteros. En cuanto a la distancia de detección, el bosque quemado fue el que presentó mayor distancia de detección, y la especie que mayor distancia de detección tuvo y que fue significativa en relación a las otras fue la especie Campestylus leucopogon. Esto puede deberse a que la distancia de detección en el bosque quemado, la cobertura es menor en bosques afectados por incendios forestales, por lo cual es más fácil de detectar las especies de pájaros carpinteros a mayor distancia. Y para la especie de pájaro carpintero Campestylus leucopogon es la especie de mayor tamaño, por lo tanto puede deberse a que es más fácil de identificar. El objetivo 3 es comparar la densidad de huecos excavados entre los distintos tratamientos. Los resultados, la hipótesis es que el aprovechamiento forestal modifica la estructura del bosque al eliminarse los árboles de las clases diamétricas altas, por lo tanto, la densidad de huecos va a ser menor en los bosques con aprovechamiento forestal. Los resultados mostraron una disminución significativa de la densidad de huecos para los 3 grupos, que son los pájaros carpinteros de tamaño grande, los pájaros carpinteros de tamaño mediano y los pájaros carpinteros de tamaño pequeño, siendo menor la densidad para los pájaros carpinteros de tamaño grande. Esto puede deberse a que al haber menor disponibilidad de árboles en los bosques disturbados, en este caso con aprovechamiento forestal, disminuye la disponibilidad de árboles para excavar. Aunque podría parecer también contradictorio el hecho de que en los bosques aprovechados, después del evento de aprovechamiento, existen muchos árboles que quedan, muchos árboles muertos en pie que les sirve de sitios para excavación a los pájaros carpinteros. El objetivo 4 y el 5 es relacionar la densidad y los huecos excavados con las variables estructurales del bosque. La hipótesis es que la estructura de vegetación modifica las características del hábitat e influye en la densidad de los pájaros carpinteros. Por lo tanto, la densidad de los pájaros carpinteros será menor en bosques con menor porcentaje de cobertura y en los que sus árboles presenten mayores alturas y edad. Los resultados mostraron que fue significativo solo para la especie Picumnus irratus la densidad que estuvo asociada con la variable cobertura. Es decir, que podríamos atribuirle a que coberturas menores en el bosque lo están relacionados con mayor apertura de dosel y hay un aumento del sotobosque y por consiguiente mayor oferta alimenticia. Para la especie de pájaro carpintero de tamaño grande, Campestylus leucopogon, las densidades se asociaron con el diámetro a la altura del pecho de árboles muertos menor de 40 centímetros y con alturas que van entre 10 y 19 metros. Esto puede indicar, o sea, puede deberse a que las especies de pájaros carpinteros de mayor tamaño estarían más afectadas por el aprovechamiento forestal. En cuanto a la relación de la densidad de huecos excavados con las variables estructurales, podemos observar que para la variable área basal de árboles muertos estuvo asociada con la densidad de huecos de tamaño grande y la densidad de huecos de tamaño pequeño, mientras que el área basal de árboles vivos, este es mediano, mientras la densidad de árboles vivos estuvo asociada con la densidad de pájaros carpinteros de tamaño pequeño. Y para las variables visibilidad y cobertura estuvo asociada
con la visibilidad con los pájaros carpinteros de tamaño, que excavan huecos de tamaño grande, y la cobertura con los pájaros carpinteros que excavan huecos de tamaño pequeño. Por lo que podría deberse a que los huecos excavados por las especies de pájaros carpinteros se asocian con las áreas basales de árboles muertos debido a la oferta que produce estos huecos en el bosque, los árboles muertos, para excavar. Mayor visibilidad en el bosque, lo podemos encontrar en bosques en buen estado de conservación, que es los preferidos por los pájaros carpinteros de tamaño grande, y la cobertura asociada con la especie de pájaro carpintero de tamaño pequeño podría deberse a que la usan para protección para los huecos de tamaño pequeño. En cuanto al diámetro, a la altura del pecho de árboles vivos y muertos mayores de 40 centímetros y menores de 40 centímetros, lo que se observó es que para árboles muertos, los árboles muertos que tenían DAP menores a 40 centímetros fueron seleccionados por las especies de pájaro carpintero de tamaño pequeño. Para las especies de pájaros carpinteros de tamaño mediano usaron tanto árboles con DAP de tamaño menores de 40 centímetros como mayores de 40 centímetros, pero estuvieron más asociados con los de mayores de 40 centímetros, mientras que los pájaros carpinteros de tamaño mediano usaron árboles muertos, pero con tamaño de edad mayores a 40 centímetros. Esta selección, este uso que hicieron, pueden deberse a que las densidades de estos huecos excavados varían de acuerdo al tamaño de la especie de carpintero en relación al tamaño del árbol. En cuanto a la altura, los pájaros carpinteros de tamaño pequeño utilizaron árboles muertos que estaban a una altura entre 10 y 20 metros. Los pájaros carpinteros de tamaño mediano utilizaron árboles que estaban a más de 20 metros, y los pájaros carpinteros de tamaño grande utilizaron árboles vivos que estaban a la altura de menos de 10 metros. Esto puede deberse a que las aves que se encuentran en menor cantidad en los bosques en buen estado de conservación, lo que hacen es usar huecos que se encuentren a mayor altura para garantizar su éxito reproductivo y también para protección. El objetivo número 6 fue caracterizar y comparar las estructuras del bosque con el uso para forrajeo y excavación. La hipótesis es que el aprovechamiento forestal y los incendios forestales afectan a los sustratos usados tanto para excavar como para forrajear por las especies de pájaros carpinteros, por lo que las especies usarán menos especies de árboles en bosques aprovechados y bosques con incendios forestales, y las variables estructurales van a ir cambiando de acuerdo al tipo de bosque que se presenta. En este gráfico vemos las redes de interacción, en la que vemos que en los bosques que para el uso de forrajeo se registraron 344 interacciones, de las cuales el bosque de referencia tuvo el mayor porcentaje, la mayor cantidad de interacciones, seguida del bosque afectado por incendios forestales y por último el bosque con aprovechamiento forestal. En cuanto a las especies vegetales usadas, el bosque de referencia fue el que tuvo mayor cantidad de especies, seguida por el bosque aprovechado y por último el bosque afectado por incendios forestales. La especie que más interacciones tuvo para el bosque de referencia fue Campestris leucopode, que es la especie de tamaño grande para los bosques aprovechados, y para los bosques afectados por incendios forestales, la especie con mayor interacción fue Berniniornis frontalis. En cuanto a las especies vegetales usadas en cada tipo de bosque, tenemos que las especies principales fueron Anadelantera colubrina, que es el cedil, los árboles muertos, Calypophyllum multiflorum, el palo blanco, y Philostylum rhamnoides, el palo amarillo. Para los bosques aprovechados, usaron principalmente los árboles de Anadelantera colubrina, que es el cedil, árboles muertos y el urundel. Y para los bosques afectados por incendios forestales, usaron principalmente árboles muertos, Anadelantera colubrina, que es el cedil, y Cedrela balanzae, que es el cedro.
En cuanto a las interacciones de los huecos excavados con las especies vegetales, tenemos que el bosque de referencia presentó 152 interacciones, mientras que el bosque aprovechado solo 46 interacciones. Y las especies en ambos bosques, las especies de pájaros carpinteros que tuvieron el mayor porcentaje de interacción fue Picornus y Ratus. Y las principales especies vegetales usadas para excavación fueron árboles muertos para los bosques de referencia, Anadenatera colubrina, que es el cedil, Calypophyllum multiflorum, el palo blanco, y Amburana carensis, que es el roble. Mientras que para los bosques aprovechados, la principal especie fue Anadenatera colubrina, Calypophyllum multiflorum, que es el palo blanco, y Philostilum rhamnoides, que es el palo amarillo. En cuanto a las variables estructurales del bosque usado por las distintas especies de pájaros carpinteros para forrajeo, tenemos que el pájaro carpintero Campestrilus leucopogon usó para forrajear árboles con DAP mayores a 40 centímetros. Al ser aves más grandes, usan árboles de mayor diámetro. Para la especie de pájaro carpintero Colaptes rubiginosus, estuvo asociado con árboles menores a 20 metros para el forrajeo, y Beniliornis frontalis estuvo asociada con las alturas de hasta 20 metros. 20 metros. Y esto se debe a que a mayor altura tienen menor probabilidad de ser predados. Y la especie de pájaro carpintero Picornus y Ratus estuvo asociada para forrajear con árboles que eran menor de 20 metros. Estos mayores de 20 metros. Estos prefieren para forrajear árboles altos, los pájaros carpinteros de tamaño pequeño, ya que al tener mayor altura tienen mayor protección también contra los posibles depredadores. En cuanto al uso de huecos excavados con las variables estructurales, se vio que la especie Campestrilus leucopogon, que es la especie de tamaño de hueco grande, usa árboles para excavar que tienen un DAP mayor a 40 centímetros. Para la especie Colaptes rubiginosus, que es la especie de tamaño mediano, usa árboles con altura de hasta 20 metros. Y para la especie Picornus y Ratus, usa árboles que tienen DAP menores de 40 centímetros. Conclusiones y las estrategias de conservación. Los incendios forestales y el aprovechamiento forestal modificaron de manera diferencial la estructura del bosque pedemontano de las yungas australes. En relación a las variables del bosque, a las variables estructurales del bosque, ambos disturbios tuvieron la particularidad de modificar significativamente tanto las variables, la visibilidad horizontal como el área basal, la densidad de árboles muertos en pie con DAP mayor a 40 centímetros. Ambos disturbios disminuyeron la densidad de excavación y la densidad de las especies de pájaros carpinteros. El fuego actuó como un igualador al afectar casi por igual a la mayoría de las especies arbóreas, reduciendo la abundancia relativa. Y el aprovechamiento forestal tuvo mayor efecto sobre las especies maderables del bosque. Los distintos disturbios bien manejados no tienen efectos perjudiciales para el ecosistema. Los parches disturbados en el interior del bosque pueden ayudar a mantener la biodiversidad de las especies y la dinámica del paisaje. Como recomendaciones de manejo, se propone en el interior del bosque tener áreas sin extracción en sitios con aprovechamiento forestal, mantener densidades adecuadas de árboles que son de importancia para este grupo de aves, como es el Calypophyllum multiflorum, que es el palo blanco, Amburana carensis, que es el roble, el cedro, que es Cedrela balanzae, y mantener especies de árboles que tengan DAP de al menos 40 centímetros o más, ya que estos tipos de árboles son las que son utilizadas por las excavadoras, tanto para anidar como forrajeo. Asegurar la supervivencia de también asegurar la supervivencia de los pájaros carpinteros y de las especies que dependen de ellos. También podemos usar árboles muertos en pie, que han sido uno de los sustratos
muy utilizados tanto para forrajeo como para excavación. Será necesario evaluar en un futuro a través de programas de monitoreo si los lineamientos propuestos pueden asegurar la conservación de los pájaros carpinteros en bosques disturbados y determinar qué componentes de la biodiversidad del bosque se benefician. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Constanza. ¿Podés dejar de compartir? Sí. Bueno, el momento de las preguntas y comentarios del jurado. Doctora Ana Laura, ¿quiere comenzar usted? Silencio. Bueno, Constanza, antes que nada, felicitaciones por tu presentación y felicitaciones por el gran esfuerzo que hiciste en realizar esta tesis para vos y para tus directores. Me parece que fue un trabajo duro, un trabajo importante del trabajo de campo que hiciste, muchos detalles con respecto a los árboles, a controlar las especies de los 5 carpinteros que estudiaste, observaste, cómo se manejaban, en qué tipo de árboles, en cuanto a altura, el tema de los huecos, o sea, un buen desarrollo de investigación en campo, sí, que me imagino que tuviste un tiempo de aprendizaje para poder llevarlo a cabo. Y bueno, o sea, fueron 3 años de mucho trabajo en campo, obtuviste muchos datos, y bueno, yo te había dicho dentro de la devolución de tu tesis que podías compararlo, o lo puedes hacer, ¿sí? con estudios de otros carpinteros a nivel global, ¿sí? A nivel mundial, porque quizás estudien alguna otra variable o alguna otra pauta que te dé a vos que sirva para la conservación de los mismos, ¿sí? En este vos mostraste que se puede hacer, se pueden implementar medidas de conservación gracias a que fuiste vos desarrollando investigación y pudiste ver mediante los estudios estadísticos que hiciste, o sea, cuáles son los extractos que utilizan las diferentes especies que tenemos acá en Argentina, que tienen ustedes ahí en los bosques pedemontanos, ¿sí? Y cómo se puede llegar a conservar, ¿sí? Teniendo en cuenta que si bien se utiliza el aprovechamiento forestal y también está el tema del fuego, ¿sí? Por lo menos se podrían, gracias a esta investigación, se pueden implementar medidas de conservación en cuanto a lo que es principalmente aprovechamiento forestal, ya que por ahí el tema del fuego a veces no se puede controlar tanto como el tema del aprovechamiento. Bueno, eso es todo, no tengo preguntas, ya te había dicho eso, que podrías en un futuro o con tus datos poder compararlo o analizar lo que pasa con carpinteros de otros lugares, ¿sí? Y bueno, nada más, te felicito nuevamente. Muchas gracias, Ana Laura, muchas gracias por todos tus comentarios y los aportes valiosos que hiciste. Bueno, gracias, doctora. Doctora Ada Echevarría, ¿quiere continuar? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Constanza. Me tocó este corto tiempo de estar revisando tu tesis. La verdad que es muy interesante. Felicito también al director y a la codirectora. Lo único que tengo para preguntarte, pero es como un comentario, es cómo toman las empresas que aprovechan el bosque estas recomendaciones, porque creo que siempre estamos pensando en que nuestros trabajos de investigación lleguen a ellos y puedan usar esos datos tan importantes que has tomado a lo largo de todos estos años y puedan ser aprovechados y ver la forma que podemos los biólogos o los geólogos o cualquier otra profesión tratar de estar más en contacto con esas empresas y poder hacer algo más que solo hacer la investigación.
¿vos cómo lo ves y cómo planificás ese futuro si crees que es posible? Sí, nosotros durante el desarrollo de los muestreos tuvimos la posibilidad de interactuar con la gente que trabaja ahí, entonces ellos fueron viendo paso a paso, nosotros les contábamos, le íbamos dando la importancia, porque para ellos el bosque es la madera y les sirve eso porque es el trabajo, pero fueron, mira, mientras nosotros desarrollábamos, íbamos hablando, íbamos viendo, y ellos participaban también en charlas, hacíamos charlas, les contábamos de las importancias que tienen las especies para toda la diversidad en el bosque. Es un proceso largo, no creo que de un día para el otro ellos puedan cambiar porque ya tienen una forma de ver y pensar, pero sí están abiertos a lo que uno le pueda decir y después, bueno, ir evaluando con el tiempo las distintas propuestas que les hagamos. Pero sí Bueno. tuvimos buenas respuestas de ellos en el desarrollo de los muestreos, así que tenemos ahí un buen contacto con la gente. Eso sí me parece importante porque está apuntado a eso, las investigaciones que no queden solo en un paper, que lo lean nuestros colegas, sino que realmente sirva para mejorar todas estas recomendaciones y estos planes de manejo que bueno, el bosque es tan importante para todos. Así que eso me parece muy bueno y bueno, felicitarte, Constanza, la verdad que ha sido un placer leer la tesis, los comentarios, bueno, te lo hice en la misma cuando te mandé, así que bueno, por mí eso nada más. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, abogada, gracias por tu tiempo ahí a último momento leyendo y por tus valiosos aportes también. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Várquez, su Bueno, turno. gracias por darme la oportunidad de hablar. Yo en principio coincido con las dos jurados anteriores, con decir que ha sido un trabajo muy laborioso, evidentemente. Lleva un trabajo, yo siempre estoy tratando de estimular a los alumnos que hagan trabajos de campo, más de campo y menos laboratorio. Tiene muchos de eso. También quiero confesar que tengo una postura de sistemático y no de ecólogo, por lo cual yo veo cosas que los ecólogos muchas veces no ven, me parece a mí, y que me parece muy conveniente de que esas dos áreas de la biología se concilien, porque eso hace aportes muy importantes al conocimiento. Yo podría hacerle montones de preguntas a Constanza, pero centenares de preguntas porque es un tema muy interesante, muy lindo, estar en el campo, ver cosas y decir, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no lo has hecho de este modo? Entonces, no es posible porque no hay demasiado tiempo para eso, pero sin embargo, quiero hacer algunas observaciones que son más que crítica aporte, me parece a mí. Haría preguntas que pueden parecer cándidas. Por ejemplo, que me surge ahora durante la presentación, es si ha hecho diferencias, has hecho observaciones, has notado diferencias entre lo que significan incendios naturales o incendios intencionales, por ejemplo. Porque eso sí me querés responder ahora. Cuando empezamos a buscar los sitios, los 3 tipos de sitios que buscamos en este caso son todos con las mismas características, pero no hemos diferenciado si sabemos que fueron, no sabemos exactamente si fueron intencionales o naturales, suponemos que fueron naturales, pero no tenemos ese dato certero de qué origen tiene. Sí, yo pregunto eso porque un poco vinculado con lo que decía Ada, que es importante que la gente conozca, etcétera, etcétera. A mí, sin embargo, algunas conclusiones que están escritas en tu tesis me resultan preocupantes, como por ejemplo que los bosques afectados por incendios forestales tienen un efecto positivo sobre los pájaros carpinteros debido a que generan una gran cantidad de árboles muertos en pie. Entonces, me parece a mí
que puede quedar un mensaje de que está bueno quemar porque genera un efecto positivo para los pájaros carpinteros, pero no dice, por ejemplo, que si un bosque quemado es intencional, el efecto positivo sobre los pájaros carpinteros va a durar lo que dure el tiempo en que va a entrar la empresa a talar los bosques, los árboles quemados. Digamos, es todo un proceso mucho más complejo que la ecología simple. Entonces no hay una ecología natural de bosques que se quemaron naturalmente, y entonces empieza una restauración de bosque en el cual hay recolonización de espacios, de interacciones y cosas por el estilo. Entonces a mí me parece que sería interesante que, si vas a seguir con esta línea de trabajo, que preste un poco de atención a esos aspectos, porque además también ahí se involucran muchas cosas políticas, sociales, etcétera, etcétera. El tipo que no le dan el área, la quema, y entonces ya no sirve, puedo construir un barrio. Eso está pasando actualmente en el país, en muchos lugares. Y el área de estudio tuya es un área que yo he visto, casi la he visto morir a lo largo de mis años de estudio. Yo he trabajado mucho en la Yunga desde el 1972, hace muchísimos años, y he observado cosas que ustedes no han observado, que es la desaparición real del bosque, y muchas veces por incendios intencionales. ¿Ves que puedo hablar un montón de cosas para preguntar? Sí, por supuesto. Bueno, No sé. otra cosa que me llama mucho la atención, me crea curiosidad, efectivamente. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a vos familiarizarte con la identificación de las diferentes especies? Como vos decís, por ejemplo, yo puedo identificar la ave porque la veo, pero también la puedo identificar porque siento el tamborilleo. Entonces, Sí. yo entiendo de que vos no has ido el primer día y ya sabías qué era cada cosa, sino que te llevó un tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado No, eso? tuvimos un muestreo piloto el primer año, en donde Ok. yo tenía conocimientos antes de algunas especies, pero estar en campo es distinto porque ya se te mezclan los sonidos, es distinto, pero tuvimos un muestreo piloto el primer año antes de salir a tomar los datos que fueron los O que sea usamos. que cuando vos ya has ido, ya cuando hablas del tamborilleo, porque ya estás bien Ya lo familiarizada con ubicaba, sí, que... tenía O conocimiento sea, previo también, o sea, ok. antes. O sea, no hay error, digamos, en la muestra a partir de que vos ya reconoces las especies. No. Listo, No, ok. las conozco. Las identifico no solo por el tamborileo, sino también por la vocalización de cada especie, las Claro, reconozco. ok, está bueno. Eso a mí me creaba un poco de duda, porque no es tan fácil, digamos, identificar las aves, lleva un buen tiempo, y hasta Olrock se confundía muchas veces. Una vez vio una lechuza de Misiones, que no me acuerdo ahora el nombre de la lechuza, una lechuza muy bonita. Y hay otra raza acá en el noroeste. Entonces Olrock me preguntó si tenía una línea no sé dónde. Y bueno, era de noche, yo con la linterna veía, le digo, sí, tiene. Entonces el viejo, ¡ping!, con la escopeta la bajó, y no, era la de acá. Yo le había visto mal Claro, hasta Olrock se podía equivocar. sí. Bueno, sigamos. Otra cosa que se me ha ocurrido pensar, que hay otros grupos de aves, como los dendrocoláptidos, que hay muchos en esa zona, y que también utilizan huecos y utilizan formas ecológicas similares para alimentarse y para vivir, etc. ¿Y qué opinas de haberlos incluido, o vos has decidido no incluirlos y solamente incluir los carpinteros? Sí, los trepadores, el grupo Sí. que nombras, son son los usuarios secundarios de huecos, no son los que crean como los pájaros carpinteros, sino que usan tanto los huecos naturales que se crean por descomposición, como los huecos generados por los pájaros carpinteros. Entonces no entraría dentro del mismo grupo de los pájaros carpinteros, pero sí aves excavadoras secundarias, en este caso, como lo comentaba en la presentación. Sí, está bueno.
pero sería interesante después ver el uso del recurso por parte de otros grupos. También hay Sí. mamíferos que usan, Sí. por ejemplo, los marsupiales, las comadrejitas chicas y también las comadrejas grandes, y puede haber otros, hay ardillas y algunas otras especies que utilicen esos huecos. Sería lindo Sí. que se Dentro de las agregue. aves también los tucanes. Sí, muchas aves también. Muchas aves, sí, sí. A ver, ¿qué más tengo para hablar? Bueno, una cosa que, a ver, tengo algunas cosas escritas por acá. Yo considero, por ejemplo, hay una parte, bueno, en el escrito tuyo hay un error, se me ocurre que es un error, que quizás viene de tantas escrituras, porque a veces cuando hay correcciones que uno corrige cosas, pero hay veces que vos mencionas 4 especies y no 5. ¿no? Sí, Como que está estudiando 4 especies y no 5 dentro del texto. Sí. Y después, otra cosa que me llama mucho la atención es el uso indistinto de Driobates como Beniliornis dentro Sí, del texto. Es decir, entonces sí, vos, ahí es puedes como que ver. vos crees que las 2 valen, pero uno No, vale. sí, sí, ¿Sí? es la nueva que es la última, la Driobates. Cuando la primera versión, cuando yo la puse, estaba como Beniliornis, y esta nueva versión, que es este año 2021, ya cambió a Driobates. Bueno, en el texto está puesto de las 2 De maneras. todas maneras, sí, está Y un ahí error. entonces confunde porque yo no estoy seguro. Es un Al error. principio me confundí y después me di cuenta que había un problema de ese tipo. Y yo pienso, y esto es para una reflexión, de que esto está vinculado con el divorcio entre el ecólogo y el sistemático, ¿no? Porque uno de mis aconsejamientos principales, vos lo sabés, Constanza, porque yo me dediqué a corregirte bien la primera versión de la tesis, la parte editorial, etcétera, que yo considero que los trabajos de ecología como estos necesitan tener la parte sistemática bien resuelta. Eso significa de que uno sepa que, por ejemplo, los nombres científicos, los nombres de los autores de las especies, llevan paréntesis o no llevan paréntesis, depende a cómo ha sido nombrado originalmente el género. Entonces, la mayoría de las especies, todas las especies que vos tratás, excepto la de Picumnus cirratus de Teminki, creo, 1825, todas el autor va con paréntesis porque fue nombrado genéricamente de una manera diferente. Entonces, si uno hace un tratamiento sistemático de las especies, es decir, y pone la sinonimia, el primer nombre, se va a dar cuenta de eso. Y también un tratamiento sistemático te va a obligar a poner un subtítulo de distribución o de subespecies. Y de esto quiero hablar particularmente porque algunas especies, en algunas como Picumnus cirratus, vos tratás todas las subespecies, vos mencionás todas las subespecies, pero no las tratás. Es por el carácter del estudio, no es una crítica, es una observación. No. ¿Okay? Bien, Eso sí. te va a servir a vos. Sí. Estamos en un área, justamente el área esta, Salta, sur de Bolivia, etcétera, tienen diferentes poblaciones que se diferencian morfológicamente y no estamos seguros bien si son especies o son subespecies. Y otro de los problemas es que no estamos seguros si hay simpatría o no hay simpatría entre las formas subespecíficas mencionadas para las poblaciones del norte, del sur, que una es tucumanense, y también de las poblaciones chaqueñas, que quizás podrían estar indicando especiación, o sea, diferentes especies por el hecho de encontrarse juntas en un mismo punto. Entonces, el ecólogo por lo general no le presta atención a eso, y eso nosotros los sistemáticos le prestamos mucha atención. Y viene esta idea maldita que tengo, para todos mis alumnos es lo mismo, porque todos cometen el mismo error en ese sentido, viene de una idea del famoso George Gaylord Simpson, que era un paleontólogo que se dedicó también a la mastozoología, hizo la primera lista de mamíferos del mundo, lista sistemática,
y en la introducción de su gran libro famoso, que en este momento no me recuerdo el nombre del libro, él habla sobre la importancia de la sistemática para trabajar en ecología. Porque cuando uno no tiene las especies bien identificadas, los datos ecológicos pueden caerse cuando luego se identifican bien las especies. Pasa muchísimos casos en ciencias naturales, en mastozoología sobre todo. Entonces, creo que hay que darle un poco de importancia en el futuro a eso también. Quiero saber, por ejemplo, revisar las especies en las colecciones sistemáticas antes de hacer tu estudio para identificar bien qué son las cosas que te van a llevar a estar seguro que la especie que vos estás mencionando es la que estás mencionando y no potencialmente una parte de esa población sea otra especie. Entonces pueden caer los datos, como han caído datos de murciélagos y de carnívoros y que se han hecho en misiones por parte de famosos investigadores argentinos. Esa es una cosa que me encantaría que encares. Tú vas a seguir con este tema, me imagino. Sí. Ok, ya tenés una beca, ¿no? Sigo para la postdoc con los pájaros carpinteros. Está muy bien, me alegro mucho. Y me encantaría que tengas en cuenta esto. Y otra cosa una crítica, esta ya un poco más severa, es que yo te considero ecóloga en tu presentación. Creo que sería importante que ustedes se preocupen por la obtención de por lo menos un voucher specimen, se llama especímenes de referencia, o sea, son un ejemplar que uno colecta en el área de estudio para taxidermizarlo, poner una colección y decir, este es la especie de referencia. Porque si mañana cambia, porque la molécula me está cambiando todas las identidades de la especie y yo me estoy volviendo loco con eso, nosotros sabemos muy bien que este animal que está en una colección sistemática es la especie a la cual yo me estoy refiriendo. Y si cambia el nombre no me importa, porque es esa especie. ¿Entiendes? Bueno, Sí, a ver qué más te puedo sí. preguntar. Y creo que más o menos todo lo que... Sí, hasta ahí llego. Bueno, realmente está linda la tesis, un trabajo enorme, muy sacrificado, pues yo he visto no sé cuántos centenares de puntos hay donde puedo mostrar, muchísimo. Y bueno, está bien, me alegro mucho y te felicito. Sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todos tus aportes que sí me van a sumar un montón y ojalá seguramente los vamos a desarrollar en estos 2 años de postdoc. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. De nada. Bueno, ahora en representación de la Comisión de Supervisión, doctora Robles, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, ¿qué tal? Básicamente sí coincido con los 3 jurados en cuanto a las felicitaciones. Siempre le dije a Constanza que era, ya de entrada, digamos, veía que era una tesis enorme. De hecho, mi consejo fue disminuir la cantidad de especies, porque a veces uno por querer abarcar mucho, termina con estos trabajos monumentales y el esfuerzo de muestra es mucho. Pero bueno, lo lograste y realmente muy contenta de ver todo el desarrollo, cómo se ha dado en el análisis y todo eso, así que la verdad que mucho esfuerzo, vale la pena, salió muy lindo, así que bueno, felicitaciones. Gracias, Cecilia, gracias por tu apoyo todos estos años. No, de nada. Gracias. Bueno, ahora. No sé si quiere hacer algún comentario. Se me cortó. Profesor. Si puede repetir si era para mí la... Está como congelado. Sí, Pablo. Todo. ¿Pablo? Hola. Se congeló. ¿Problema?
Sí, ahí volvemos. No es obligación, Guillermo, si quiere comentar algo. Sí, sí, bueno, ante todo agradecer al jurado, a la Universidad Nacional de Tucumán, al INECOA, a Constanza y a Natalia Politi digamos, de ofrecerme ser director. Reconozco que fue un trabajo muy, muy grande de Constanza, y quiero rendir ahora, hago un paréntesis, y quiero rendir un homenaje de manera personal a Constanza, porque no sé si saben, hace una semana perdió su mamá de COVID, y sin embargo eso la alentó a seguir, a preparar todo y a dar esta hermosa presentación que dio hoy. Así que realmente a mí me emociona, y veo que tiene madera como para seguir en este tema que eligió y que la apasiona, ¿no es cierto? Eso era en la parte personal, que bueno, estuvimos hablando todos estos días, y realmente con una entereza formidable trató de superar el problema, porque es grave de no tener nada a tener la mamá fallecida por COVID, es un golpe que a todos nos puede afectar, y sin embargo, con muchísima, vuelvo a repetir, muchísima entereza, se puso firme, y como un homenaje a su madre terminó esto, y para mí fue brillante la exposición, teniendo en cuenta todo lo que por dentro de ella podía estar fluyendo. Así que bueno, lo demás ya lo dijeron los jurados, fue bastante tedioso y difícil el remontar todas las críticas en el buen sentido que habían hecho los jurados. Yo le dije, mirá, Conti, esto nos pasa todo, y yo me hubiera preocupado si te hubieran dicho, está todo bien, está todo bárbaro, porque eso significa que no te la leyeron, o te la leyeron muy por arriba y dijeron, está todo bien. Y bueno, la ciencia y la humanidad crece realmente con críticas, y nosotros, los investigadores, somos quienes debemos desafiar a lo ya establecido. Así como dijo Rubén hace un rato, tal especie era tal especie, pero ahora no es más, porque hemos descubierto un montón de otras cosas, y podemos confundirnos entre subespecies. Bueno, qué mejor que tratar de, a través del conocimiento, aportar pautas para que ese conocimiento llegue a todos. Así que bueno, yo nada más, Conti, darte un abrazo a la distancia. Yo estoy en Esquel, y cuando veo algunas cosas que pasan en el noroeste de Argentina, en las yungas, cuando talan un árbol y a los 10 meses ya tienen de nuevo, acá tardan 50 años en crecer 20 centímetros, entonces se me cambian las cosas en la cabeza. Pero bueno, felicitar a Natalia también, a la Universidad de Tucumán, y a todos los que de alguna manera estuvieron involucrados en esto. Mi profundo agradecimiento, y creo que con esto vamos a colaborar a lo que por ahí creo que fue Ada o Ana Laura, que dijo, bueno, ¿para qué sirve a veces el conocimiento? Bueno, en definitiva, y lo último que tenemos es mejorar, o tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Nada más, y muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Guillermo. Doctor. No sé si está Natalia ahí, está silenciada y sin cámara, que me gustaría darle la palabra como codirectora, si es que quiere y puede. Sí, gracias, Pablo. No tengo cámara, así que tendrán que imaginarme. Te escuchamos perfectamente. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad de Tucumán por todo el esfuerzo que hizo en designar y en buscar, digamos, todas las opciones para que Constanza hoy esté defendiendo hoy la tesis. Felicitarla a Constanza porque realmente, como dijo Guillermo, fue un esfuerzo muy grande, de muchos años, pero particularmente del último tiempo. Constanza ahora
empieza un nuevo camino, que es la beca postdoc, y creo que los comentarios de Ada, de Laura y de Rubén serán incorporados en esta nueva etapa que ella lleve adelante. Y bueno, y fundamentalmente agradecerle a Guillermo Desposé por aceptar este desafío, también porque, como él mencionaba recién, es un ambiente completamente distinto, y el apoyo que él le ha dado a Constanza ha sido inmenso. Así que, bueno, agradecerle a él también. Y bueno, nuevamente, Constanza, felicitaciones. Gracias, Nati, muchas gracias por acompañarme todos estos años. Gracias a todos. Bueno, gracias, Natalia. Y ahora sí, Constanza, te dejo la palabra si quieres cerrar. Sé que es lindo y difícil a la vez este momento, pero es tu momento, así que tranquila y te escuchamos. Bueno, agradecer a todos los que me acompañaron, Natalia, Guillermo, que fueron los que siempre me impulsaron a seguir, todo mi grupo, todo el grupo que ya es familia, mi familia es Eugenia, todas las chicas, los chicos, todos, muchas gracias. A todos los que me acompañaron en el desarrollo en el campo, que fueron mucho campo, pero la verdad que es hermoso el campo, amo el campo. Así que muchas gracias a todos. Más amigas, las amigas que no van al campo, pero que igual estuvieron y me acompañaron. Y por supuesto a mi familia. Nada más. Muchísimas gracias, Constanza. Gracias, Pablo. Gracias, Fernanda. Si puedes dejar de compartir la pantalla un segundito. Sí. Y ahora sí pedirle a los presentes que por favor prendamos las cámaras y los micrófonos para que ella nos vea, vea a la gente que la está acompañando. Así que prendamos tranquilamente las cámaras y el video y le demos un fuerte aplauso que creo que se lo merece por esta defensa. ¡Vamos contigo! ¡Chao, amiga! Bravo, gracias. Nos hizo buscar a todos. Bueno, gente, como les decíamos, bueno, felicitaciones, Constanza. Nosotros lo vamos a pasar 10 minutitos a sala de espera, un ratito, mientras el jurado en forma privada elabora el acta. No se vayan y después lo volvemos a sumar para que cerremos este acto académico con la lectura correspondiente. Así que nos esperan un momentito. Gracias, Pablo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Pablo, ¿Sí? te escuchamos. Sí, sí. Bueno, como dijimos, vamos a leer el acta para cerrar el acto académico. No hay problema si quieren prender las cámaras, por lo menos para que Constanza vea caras amigas, ahora que ya le han pasado los nervios. Así que no todavía el micrófono, sí, pero sí las cámaras, para que pueda ir viendo a la gente que la acompaña. Bueno, segundito. Me dan un minutito más. Bueno, como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Acta número 5 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 29 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 8:30 horas, en dependencia de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, se constituye el Tribunal Examinador, designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Constanza Guadalupe Vivanco, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en Ciencias Biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por la licenciada Constanza Guadalupe Vivanco, bajo la dirección del doctor Guillermo Emilio Desposé
y codirección de la doctora Natalia Politi, está referido al tema uso del hábitat para la nidificación y alimentación del grupo funcional de constructores de huecos, implicancias para el manejo sustentable de los bosques pedemontanos de las yungas australes. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Ana Laura Ronchi Virgolini, doctor Rubén Marcos Várquez y doctora Ada Lilian Echevarría, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El trabajo de investigación de la licenciada Vivanco mostró un importante desarrollo de los resultados, alcanzando a cumplir con los objetivos propuestos. El objetivo general de la tesis ha estado dirigido a investigar de qué manera dos tipos de disturbios en las yungas, tanto naturales como antrópicos, el fuego y el aprovechamiento forestal, afectan el uso del hábitat para la alimentación y nidificación de las aves constructoras de huecos, pájaros carpinteros. Además, ha proyectado una temática actual que puede ser utilizada para resolver problemas de manejo en bosques de bajo impacto antrópicos, ya que estudios realizados en ambientes vulnerables como son los bosques pedemontanos tienen una mayor implicancia en la conservación. La metodología es correcta. En cuanto a los análisis estadísticos, se buscó mayor precisión obteniendo resultados más congruentes y firmes a los objetivos de la tesis. Cabe destacar el importante esfuerzo de campo realizado en el presente trabajo. El estudio genera información valiosa sobre la biología de las especies, como también ofrece recomendaciones de manejo que permitan asegurar la conservación de las aves y sus ambientes naturales. La tesis ha sido expuesta de manera clara, dinámica y adecuadamente ilustrada. La tesista respondió con solvencia las preguntas formuladas por el jurado. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Cecilia Inés Robles en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 9. No habiendo para más, se elabora la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor, a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora Ana Laura Ronchi Virgolini, doctor Rubén Marcos Várquez y doctora Ada Lilian Echevarría. Bueno, ahora sí podemos prender nuestros micrófonos y brindarle un fuerte aplauso a la flamante doctora en Ciencias Biológicas. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Gracias, Conti. Gran esfuerzo. Gracias, Conti. Gracias. Vamos, Conti. Muchísimas felicitaciones, Constanza. Las amo. Felicitaciones nuevamente, Constanza. Anda a disfrutar ahora con tus amigos, con tu familia. Te mando un gran abrazo desde Santa Fe. Muchísimas gracias, Ana Laura. Un abrazo grande. Felicitaciones, Constanza, felicitaciones. Ha sido un gusto leer tu tesis, aunque sea en poquito tiempo. Y bueno, mucha suerte para esta nueva etapa y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Felicitaciones, Constanza. Gracias, Rubén. Muchas Tengan gracias. Felicidades. Sigas una línea con haciéndome caso las cosas que te digo, Sí. y se ve un brillante futuro para vos. Bueno, Gracias, Rubén. Constanza, yo formalmente y desde el punto de vista académico voy a cerrar la transmisión en YouTube y voy a cerrar mi participación, pero la sesión queda abierta, Constanza, unos minutos para que puedan seguir charlando, por lo menos hasta las 10:30 que tenemos otro análisis de jurado para la tesis de mañana. Pero bueno, felicitaciones y agradecimiento al jurado. Y yo cierro aquí.